Señores, aquí estamos ya preparados para desarrollar nuestro contenido del día de hoy y de cara a tantos desafíos y sobre todo el rol de nuestras familias. Hoy tenemos un gran invitado, estamos en compañía del licenciado Eladio Hernández, ya ustedes saben, cuarto bate en términos de asistencia psicológica y análisis profundo en todos estos acontecimientos que estamos pasando, señores, cosas ensangrentadas por todas partes, repitiéndose las mismas historias, una cadena de patrones que todavía no hay respuestas a ningún nivel. Entonces, Eladio, ¿qué está pasando con la familia? ¿Qué pasa con estas respuestas inesperadas? Mira, yo siempre muy agradecido realmente de la invitación que haces cada año, porque aparentemente cada año que tú me invitas a venir aquí, pero qué bueno, yo acepto, ¿verdad? Que cada año yo pueda venir aquí al programa. ¿Verdad? Mira, yo pienso que los análisis que nosotros tenemos que hacer con relación a lo que nos está pasando en República Dominicana, y qué bueno que hay que resaltar que hay algunas provincias de la 32 que nosotros tenemos, porque esta es una media isla que tiene 32 provincias. Así es. O sea, cada persona tiene una provincia. De esos desórdenes mentales que nosotros tenemos. Un Santo Domingo, por ejemplo, que de repente lo convirtieron en 5. Pero con la misma basura, con la misma escasez del agua, no hay energía, no hay nada. Seguimos en el mismo Santo Domingo, en la misma capital, pero dividida para el beneficio de unos cuantos. Ese es el problema. Entonces, ¿qué resulta? Cuando nosotros en el área del análisis del comportamiento humano, nosotros tenemos que enfocarlo con la nueva modalidad, el nuevo enfoque que establece que debe ser biopsicosocial. Esto es, ¿cómo yo puedo entender las desgracias que están pasando en el país si yo no tengo elementos que nos dicen, a los psicólogos, nos dicen a quienes tenemos que ver con la salud mental, por dónde nosotros andamos, por dónde anda la patria, por dónde andamos los dominicanos, estos 10.000 seres humanos que vivimos aquí, donde hay unos empoderamientos, hay un proceso que lamentablemente ha tomado preferencia, que es el comportamiento individualista extremo. El comportamiento individualista extremo está haciendo, y también es tiene parte del Estado, porque yo tengo que tener mi propio país, mi propio tanque, mi propio tinaco, mi propia cisterna, mi propia planta eléctrica con un inversor, que dicho sea de paso, usa batería, pero la batería no la puedo dejar afuera porque me la roban, porque hay un problema de delincuencia. Entonces resulta que si tú la dejas dentro de un cuarto donde duerme alguien, te va a producir, si es una mujer, si está embarazada, le va a producir retardo mental a esa criatura y probablemente algún tipo de cáncer. Entonces, es complejo también, porque tú tienes que tener, si tú eres de clase media o si tú eres una persona pobre en sentido general, nosotros vivimos en casas enrejadas. O sea, nosotros no somos libres. Cuando se arma un fuego, ahí se va todo el mundo porque nosotros vivimos en hierros. Todas las ventanas tienen hierro, todas las marquesinas tienen hierro, todo es hierro. Y resulta que tampoco hacemos el entrenamiento en la familia para saber, bueno, si hay un fuego, ¿dónde están las llaves de respuesta? ¿Dónde está la llave para abrir esa puerta de la jaula donde vivimos los dominicanos? Porque los dominicanos vivimos en jaulas. ¿Por qué? Porque no tenemos seguridad. O sea, nosotros perdimos eso. El problema es la seguridad. Pero la seguridad es un poco repartida, ¿verdad? Porque en los barrios, en los sectores que secaron los ríos y que se sacaron todo el material de todos los ríos para construir la belleza que
alrededor de donde nosotros estamos. Lamentablemente, hay sectores todavía en la capital que no hay tanta agresión, porque regularmente cuando hablamos de inestabilidad social y cuando hablamos de atraco, cuando hablamos de comportamiento antisocial, ¿en quién uno piensa? Inmediatamente. ¿A quién se supone que nosotros ubicamos físicamente que comete estos delitos? Regularmente llegan a nuestra mente los pobres, ¿verdad? Llegan a nuestra mente que son los pobres en los motores, y yo he acuñado un trastorno que se llama motofobia. A la gente. El miedo a los motores. Claro. Entonces resulta que mentalmente nosotros nos ubicamos en que lo que están haciendo daño son los jóvenes sublevados de los barrios pobres. Ajá. Y todos estos animales del mar que están ahora en los juicios, esos son dueños y señores, donis, que de repente, pero son tan iguales a los que andan en los motores, porque están haciendo exactamente lo mismo que hace un muchacho pobre de los motores. Pero tienen traje y usan perfumes que yo no conozco. Pero de cara a tantos estresores, Eladio, y sobre todo lo difícil que se hace en muchas familias poder crear una estabilidad económica mínima, alimenticia y de salud precaria, como todos sabemos, más esa cadena de situaciones complejas que forman parte de nuestro carácter, de nuestra forma de vivir y de los valores que acuñamos. Es como el fueguito que se va atizando en el día a día para luego detonar en tantas tragedias y situaciones que vemos en términos de la pareja, en términos de la relación que tenemos hacia afuera en nuestro trabajo, cuando sales a la calle, cuánta violencia, cuál es esa respuesta que la gente siempre tiene. ¿Qué nos preocupa estos patrones de violencia que no hay forma de ponerle un control? Mira, yo soy de los que opina que no tengo las evidencias porque nosotros no investigamos en República Dominicana, lamentablemente porque no lo pagan, o sea, nadie paga investigaciones. Me alegró que vi una investigación de salud pública con relación al estado físico de la gente y decía que el 70% de la población está obesa o en sobrepeso y que el 30% de los niños están en sobrepeso. De esas raras investigaciones que tú encuentras. Pero resulta que el ambiente donde nosotros estamos en este momento también nos dice, y hay que recordar un dato también del año 2019, donde más de 300,000 parejas fueron a divorciarse de manera voluntaria. Pero ojo, ¿cuál es el problema? El 53% de los matrimonios en República Dominicana, según algunas estadísticas, han fracasado. ¿Qué nos dice a nosotros eso que tú estás argumentando? Que esta sociedad o tiene algún rasgo patológico que lo hace situar, porque cuando la familia no se sostiene, cuando la gente entiende que no puede convivir con otras personas, entonces sí tenemos dificultades en términos de no somos tolerantes al estrés. Tenemos entonces el gran problema posiblemente de que nosotros tenemos instalado el trastorno del control de los impulsos. ¿Qué significa esto? Esto significa que nosotros no podemos soportar a otras personas en términos generales. Y que nuestras emociones, que son biológicas, o sea, tú no puedes controlar las emociones. El asco, que es una emoción, la ira, que es una emoción, el miedo, que es una emoción, la sorpresa, que es una emoción,
La alegría y la tristeza, que son emociones, son biológicas y están con nosotros. Y entonces cuando tú no la tienes realmente construida sobre lo que son los sentimientos que tú tienes que controlar, a la mínima ofensa, entre paréntesis, que se produce en la relación de pareja, o hay separación o hay violencia, ¿verdad? Hay violencia. Y la violencia, recuérdate que hay una diferencia entre lo que es el comportamiento agresivo y lo que es el comportamiento violento. La agresión es, ¿verdad?, el deseo de hacerle daño a un objeto o a ti mismo. O sea, cuando la gente se quita la vida, se está autoagrediendo. Ahora, la violencia que están utilizadas en los medios, la violencia es cuando tú planificas hacer daño. Cuando tú planificas hacer daño. Entonces, ¿qué pasa en las relaciones dañadas? Que ese señor o esa señora está planificando justamente hacer daño. Porque eso no aparece de la noche a la mañana. ¡Ay, se enloqueció! Que es posible, ¿verdad? Un brote psicótico puede darse. Puede darse. Pero regularmente hay una idea que viene de mucho tiempo. Si me deja, ella sabe, tú vas a ver lo que yo le voy a hacer. Porque inmediatamente sale, ¿qué va a decir la gente de mí? La gente que cuando opina que yo soy un bagazo, que yo no sirvo. O sea, yo no puedo permitir que la gente pueda pensar eso de mí. Por lo tanto, para yo convertirme en el héroe y el fallido, yo sí, si ella sigue molestándome y quiere sacarme de su vida, la mato. O sea, cuando se llega a esas conclusiones, producto probablemente de que tú no hiciste una buena selección. O sea, no necesariamente culpable, pero la orientación que nosotros debemos decirle a la gente que no está bien, y a la hija suya, y a la sobrina suya, y al hijo suyo, es que usted tiene que, hay que enseñar a cómo seleccionar a quien tú entiendes, después de 20 años que llega a tu vida, como llegó el caso. Este señor que mató a la joven Chantal, llegó a la vida de ella apenas hace 5 años. O sea, ¿cómo con 5 años tú dispones de la vida de otro? Entonces, esos 5 años incidieron de tal manera, de tal magnitud, que construyeron a un monstruo que venía ya con una condición. Porque esto, vuelvo a decirte, esto no es de la noche a la mañana. Esto surge porque él fue dependiente, porque él tenía un comportamiento por evitación, que la mamá no le permitió nunca que él se llevara la comida a la boca. No, yo te ayudo, mi hijo. Y esta dependencia que las madres producen y mutilan al hijo de ser dependiente, también pueden tener consecuencias negativas, porque él entonces cuando se casa, casi por obligación, porque no quiere dejar a la madre, entiende que la esposa que consiguió es la extensión de su madre. Y entonces esa extensión no puede ser cortada. Y si ella le dice, y ojo, las mujeres son sumamente inteligentes. Bueno, la inteligencia nosotros la adquirimos los hombres de las mujeres. Por eso hay que tratar de casarse con mujer inteligente. Pero resulta que las mujeres, cuando van a dejar a un hombre, lo hacen con él dentro, porque la mujer produce el duelo dentro de la casa con el Señor ahí adentro. Y la mujer no se da cuenta que cuando tomó la decisión de dejar al sujeto, porque económicamente no le suplía, porque se terminó la pasión o los sentimientos que tenía ella hacia él,
empieza un proceso de despido del Señor. Y ojo, eso es peligroso. ¿Por qué? Cuando tú denigras en la relación, cuando tú humillas, y esa es la peor de las emociones que una persona puede sentir, la humillación. Y más si esa humillación es pública y sin freno. ¿Por qué? Porque ya la mujer construyó que tú no vas a seguir conmigo. Yo voy a seguir sola, voy a tener mi propia decisión. Entonces, en ese proceso de despido del Señor, se dan muchas condiciones, ¿verdad?, que psíquicamente destruyen a ese ser humano. No estoy defendiendo al hombre, porque ningún crimen es justificado. Así es. Mira, son tantos factores que inciden de mucha manera negativa. Esa conformación, quizás esa base emocional que viene desde la familia, porque quizás papá, mamá no tienen ese expertise de poder formar, construir hijos sanos emocionalmente, en balance o con estabilidad o inteligencia emocional, si queremos resumirlo de alguna manera. Pero tantos patrones negativos también que socialmente a través de las redes, esta apertura que tenemos ahora, esta parlafernaria que se da a través de las redes, donde todo el mundo tiene un dispositivo y le llega todo tipo de información. Y entonces... Es el fentanilo electrónico. Entonces, todas esas ventanas abiertas donde las informaciones llegan, cada quien es dueño de hacer su opción. Y qué difícil para la familia poder regular. Controlar eso. Poder regular y controlar y quizás dar todas esas opciones y direcciones oportunas para que en esos patrones violentos y esos patrones desmedidos de la ambición también, porque dentro de esto juega la ambición también y todos esos detalles que se van conformando y que van llegando. Y máxime cuando vemos, por ejemplo, en estos días estuvo en las redes un joven dando algunas informaciones. Ramona era ¿cómo se le llama? Bueno, youtuber, pero que él se vincula más con el logaritmo y esas y estadística y esas cosas. Él decía que cómo él le permite a su hijo que estudie psicología, que estudie contabilidad, que estudie una serie de cosas. Y derecho, porque estas carreras ya no representan, ¿verdad?, el valor monetario que le pudiera estar representando, quizás a él y a muchos, la vida fácil de enriquecerse por un like, aunque hagamos daño. Y por una serie de cosas que vemos a través de muchos influencers, porque voy a decir que son todos, pero cuántos aspectos negativos están llegando, que entran en competencia con estos valores, esta bandera de valores que tiene que ondear la familia. Entonces, Eladio, de cara a todo esto, estamos perdiendo la batalla. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y cómo la familia va a empoderarse para poner esa barrera o esa pared que debemos poner para que todas estas informaciones no incidan tan negativamente en estos jóvenes y en la familia, de manera que tengamos ese resultado de Chantal o de la historia que me hacía Ramón en una oportunidad de que su nietecito de 10 años vivió en el colegio una experiencia muy parecida a la que se escenificó. Claro, no llegó a la tragedia, pero sí llegó a esos elementos que pudieron haber dado origen a que llegara esa tragedia de Chantal. Mira, yo pienso que si, y lamentablemente... Si a esa edad vamos por ahí, señores, hay que ver qué es lo que alimenta esta población. Con 10 años ya, una mentalidad a este nivel, ¿qué es lo que estamos Mira, haciendo? La clase pudiente de República Dominicana no se está dando cuenta que está construyendo para el mal, que está construyendo, lamentablemente, unas estructuras de comportamiento que lo va a afectar a ellos en cualquier momento y que ya probablemente lo esté afectando. Porque esa es la gente que vive en casa de oro, pero cuando salen tienen que pisar la basura.
Entonces, como por ejemplo el joven que yo lo acuso de sensacionalista y buscando los famosos likes, habla de que no es necesario estudiar psicología. Pero yo simplemente hice el ejercicio, si somos 60,000 psicólogos y somos 10 millones de personas, a cómo tocamos por cuántos psicólogos le corresponde por cada 100,000 personas. Son 3, o sea, eso es no significativo en una población realmente con el no manejo de sus emociones. O sea, cualquier acontecimiento, por mínimo que sea, te produce un comportamiento violento inmediatamente. Y es lo que nosotros tenemos como educación, como estructura educativa y como comportamiento cotidiano. Entonces, la estructura de la familia, tú tienes que contemplarla por lo que establece la psicología evolucionista, que dice, no necesariamente debe ser así, que nosotros venimos con un 50% de carga genética. O sea, nosotros venimos con un 50% de mamá, papá, del abuelo, del bisabuelo, de 5 generaciones. Y que la influencia social hace un 40% de influencia en nuestros hijos. Influencia social. O sea que cuando el muchachito se va para la escuela, ya tú tienes otro ser humano. Es otro ser humano diferente, porque esos niños están presionados por lo que los otros padres le permiten a ese niño. Y entonces los niños son sumamente influenciables porque ellos están en el proceso creativo. Recuérdate que el cerebro, por ejemplo, en términos de sus órganos internos, el mesencéfalo, todo el sistema nervioso central, dura hasta los 5 o 7 años para ponerse en las paredes del anillo de lo que es el cerebro. Por eso, inclusive, no es recomendable que tú estés saltando a los niños porque probablemente tú tengas dificultad o ponerle la cabeza para abajo como hacen y todo muerto. Usted no sabe que le está haciendo un daño, que probablemente le está haciendo daño con esos movimientos bruscos cuando ese cerebro todavía no está preparado. Recuérdate ¿cómo se llama? La mollejita. Ajá, que está abierta, y eso es justamente... Eso es parte de lo que los viejos usaban antes, ante la ausencia de los términos médicos, ¿verdad? Entonces, si tú tienes ese 40% de influencia social y un 50% que te viene genéticamente, tú tienes un 10% como padre, según esa teoría de influencia. Ahora, ¿cuál es el valor de ese 10%? Que tú tienes el valor económico en la mano. ¿Quién es que te compra el celular? ¿Quién es que te puede retirar el celular? Pero además de eso, cuando tú como padre debes aprender que hay tiempo para el celular, pero hay tiempo para leer y hay tiempo para educarte. Yo tengo una nieta en Estados Unidos que vive por allá arriba por la montaña, en Whitwick, que la niña tiene 6 años y la meta de la escuela es que ella en este año escolar lea 600 libros y ella lleva 286 libros. Estamos hablando de una niña de 6 años. No estamos hablando de que está fuera del planeta, no, a 3 horas de nosotros. En avión, obviamente. Entonces, ¿cuál es la diferencia, verdad, en términos del manejo? Ella tiene su computadora, tiene todo eso, pero hay un problema de educación. Hay un problema que el padre que tiene que imponerse por encima de lo que la media te dice. O sea, tú tienes que establecer la regla, porque quien es el dictador positivo eres tú, debe ser tú. En términos de, bueno, tú te levantaste, tú tienes que arreglar tu cama. Tú tienes que higienizarte. Tú tienes que hacer toda la estructura del hogar, incluyendo el respeto al mayor.
al hermano mayor, a la hermana mayor. Toda esa estructura que rigen real y efectivamente un hogar, una familia. Ahora, tú tienes que educarlo. Tú me obligas a irme a la fuente, definitivamente. Muchos avances, mucha tecnología, mucha capacidad de lectura, más gente en las universidades estudiando, mucho más prioridad a la educación que en tiempos que antaño. Sin embargo, cada vez que vamos a buscar las fortalezas y que vamos a buscar lo propio, tenemos que ir atrás. Volver atrás a ese abandono que estamos haciendo. Así es. De esta formación que quizás hemos tenido nosotros, ¿verdad? Lo que pasan ya de los 40, 50 y están para arriba, ¿verdad? Entonces tenemos que volver a la fuente porque estamos soltando el verdadero soporte de lo que pudiera darnos las respuestas positivas de formación, de contención y de respeto y sobre todo del verdadero valor, de lo que tiene el verdadero valor, que no necesariamente es la vida fácil y cómoda. Así es. Entonces eso no se aprende en una generación como la que estamos estilando, como hacia dónde vamos. La generación líquida, la generación de cristal. De cristal, ¿verdad? Qué frágil son, qué sencillos. Bueno, señores, esto es un tema que aunque parezca realmente liviano, aunque quizás ellos aquí hablando a esta hora, después de un almuerzo o quienes no hayan comido, pero verdaderamente es preocupante porque las respuestas que vemos fruto de esas opciones que estamos haciendo sin tomar en cuenta que no podemos abandonar nuestros valores y sobre todo esa enseñanza de los abuelos, de papá, de mamá, no los modernos de hoy día, porque puede haber de todo, podemos ser pero modernos. ¿cómo es posible que una bebé... Y todo lo que usted quiera, señores, pero hay límites. ¿Cómo una bebé de 3 años usted le permite que se siente en el comedor con usted, con una laptop, con un instrumento? Eso es inaceptable. El día entero, horas, días, 24 horas. Entonces usted tiene el poder, usted tiene el 10% del poder y del poder económico. Y ojalá esta conversación que hemos tenido el día de hoy pueda usted replicarla y pueda criticarnos y pueda ampliarla y pueda llegar justamente... Lo que usted crea que le va pero que llegue, la intención es que llegue a que usted revise su familia y que usted pueda realmente contribuir a fortalecer que esa familia sea más fuerte cada día. Más fuerte cada día y que no tengamos sobre todas las cosas que ver el escenario lastimoso de que la intervención de un papá ante un conflicto de pareja de la hija no arroje y que termine en una tragedia. Porque quizás las negociaciones de los padres tienen que ser a otro nivel y estamos un poco desconectados. Pero mira, estamos poniendo en el lugar donde no nos corresponde. Entonces, es lastimoso y es doloroso para un papá que hoy tenga que ver su hija abatida. Y sentirse culpable. Y sentirse culpable. Y esto no es para que podamos poner como que el dedo en la llaga o poner más fuego. Pero yo sí quiero que nos podamos ver en ese escenario. En que cuando usted le toque aconsejar a su hijo, a su hija, porque es violento, porque su hija quizás va en una ruta equivocada, porque no toma una acción importante o quizás no lo hace de la manera adecuada o porque su comportamiento quizás da al traste a muchas cosas que pueden terminar en tragedia. Entonces tenemos que revisarnos como papá. Pero cada padre que tiene la noticia de que su hija casada tiene algún peligro, no puede apartarse de ella nunca jamás. Siempre debe estar al lado de esa hija que tanto significa para nosotros
como padre cada uno de nuestros hijos. Y ser liviano en términos de la aceptación del violento no es adecuado. O sea, debemos que estar muy claros de qué parte estamos y sobre todo cuáles son esos valores y esas enseñanzas oportunas que vamos a tirar en nuestros hijos y cómo vamos a liderar esa sagrada familia que Dios pone en nuestras manos. Así es. Nos quedamos cortos como siempre porque el tiempo es inclemente en televisión, pero sí nosotros queremos dejar todos estos tópicos en el aire de manera que las familias puedan verse en estas experiencias tan negativas y traumáticas para revisarnos como familia, como papá, como mamá, como hijo. Mis hijos vengan, ¿qué está pasando? Miren esto. Vamos a utilizar esos escenarios que nos pone la vida lastimosamente para que podamos poner los correctivos a tiempo y que no seamos víctimas también nosotros de perder un hijo por situaciones como esa y porque estemos de cara y del lado de lo más fácil, de que tome el celular para que te estés tranquilo y así no tengo que estar pendiente. Usted no sabe toda la información que está llegando por ahí a la cual usted no tiene control, ni cómo esto está impactando a su hijo, ni qué le está alimentando. O sea, son muchos factores que tenemos que tener en cuenta. Así que con esta pelota calientísima nosotros agradecemos a Eladio por estar aquí, por encender esta pista y sobre todo por motivar que podamos a través del aspecto psicológico, aunque aquel amiguito entienda que no es importante ni es necesario, somos seres ni lo mencione, inminentemente emocionales y si no somos capaces de tener inteligencia emocional, de poner eso en control y regular, no servimos para nada. Así que ya ustedes lo saben. Gracias, Eladio, por estar aquí. Nosotros seguimos con más en Domingo Familiar.